Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y es que, no te voy a mentir, resulta que esta particular devoción o fiesta que la iglesia nos propone sobre el Sagrado Corazón de Jesús tiene un lugar muy importante en mi vida porque yo crecí en una parroquia que estaba bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. Incluso cada primer viernes de mes, o casi cada viernes, había una especial devoción por Jesús en su amor que tenía expresado para nosotros. Y pensar en esta fiesta del Sagrado Corazón de Jesús me hace pensar en muchas experiencias y en muchas devociones de las cuales yo fui testigo conforme iba creciendo en la fe al mirar todas las festividades que sucedían en torno al Sagrado Corazón de Jesús. Y a pesar de que era una iglesia en la que muchos decían que era muy pudiente, pues también era una iglesia en donde había mucha gente muy humilde, muy pobre económicamente. Y recuerdo que en una ocasión el párroco decía: todo mundo dice que aquí tenemos mucho dinero en el Sagrado Corazón, pero lo único que aquí hay es mucho corazón, mucho corazón. Y después él nos aventaba las pedradas diciendo: mucho corazón, mucho romanticismo, pero hace falta el compromiso. Esta gente es muy dada a entregar sus emociones al Sagrado Corazón de Jesús, pero hace falta que se comprometan. Y ya siempre hablaba de que teníamos que una u otra forma comprometernos con la iglesia, ya fuera ayudando económicamente o con nuestro tiempo o con nuestros dones y carismas, pero que necesitábamos comprometernos con Dios de una manera seria. Y es que había mucho contraste entre aquellos que despiertan una emoción, un romanticismo al meditar en todo lo que sabemos de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en Santa Margarita María Alacoque, cuando habla del corazón de Jesús. Pues todo eso nos despierta una especie de romanticismo, de cosa dulce, de miel. Pero el Padre tenía mucha razón. El párroco de esa iglesia tenía mucha razón, donde decía: a Jesús también se le muestra el amor cuando nos comprometemos a venir y ayudar en la iglesia. Y precisamente yo pensando en esto del Sagrado Corazón de Jesús, el texto del Evangelio que hoy nos propone la iglesia es un texto en donde nosotros pudiéramos decir que no es tan romántico, porque pensar en el Sagrado Corazón de Jesús, a veces pensamos en muchos momentos muy románticos de Jesús. Pero aquí, el día de hoy, la liturgia nos presenta, pudiéramos decir, el último momento cuando el corazón de Jesús dejó de latir. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta que desde el principio hasta el final, el Sagrado Corazón de Jesús solamente nos amó. Y no de una manera romántica, sino que cuando estuvo ahí, colgado en la cruz, permaneció fiel. Escuchemos con atención lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. Como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Qué texto tan hermoso para hablar de algo tan romántico como el Sagrado Corazón de Jesús. Pero es que resulta que hablar del Sagrado Corazón de Jesús no es hablar de algo romántico, va mucho más allá. Tampoco hablar del Sagrado Corazón de Jesús, tampoco se trata de hablar del órgano vital, del corazón. No, va mucho más allá, no vamos a hablar de medicina. Hablar del Sagrado Corazón de Jesús es hablar del amor que Dios nos tiene. Porque precisamente el órgano del corazón siempre y en muchas culturas se ha identificado como el órgano del sentimiento. Es con el corazón que amamos y cuando estamos enamorados sentimos hasta un fuego en nuestro corazón. Pero cuando hablamos del Sagrado Corazón de Jesús, no estamos hablando de un sentimiento romántico. Estamos hablando de alguien que nos amó hasta el extremo de dar su vida por nosotros. Y escúchalo bien, cuando digo de dar su vida por nosotros, no estoy hablando de únicamente morir en la cruz, sino de dar su vida. Porque Jesús nos dio su vida todo el tiempo. Nos dio sus palabras, nos dio su amor, su convicción, su vida entera por nosotros. No es solamente algo romántico, y es que muchas veces nosotros hoy pensamos que el amor es algo romántico. En cierta forma, pudiera ser el principio, donde se empieza a desencadenar toda una toma de decisiones, pero no siempre es algo romántico. Por ejemplo, el amor de un padre para con su hijo no tiene que ver nada un romanticismo y sin embargo es amor. El amor de los amigos, el amor filial de unos hermanos no es romántico y sin embargo es amor. Cuando hablamos del amor de Dios para con nosotros, es hablar de algo que va mucho más allá a un sentimiento. Y es que precisamente para poder nosotros entender el amor filial de unos hermanos o el amor paternal de un padre para con su hijo, o incluso para poder entender el amor de unos esposos, primero hay que experimentar y entender el amor que Dios nos ha tenido. Porque es en la referencia a este amor que Dios nos tiene, es que podemos entender en grados el amor hacia una pareja, hacia un amigo, o hacia un padre, o hacia un hijo. Porque es Dios el que nos ha dado el ejemplo de cómo se ama, dando la vida por nosotros, otorgándonos el perdón, confiando en nosotros, en una fidelidad hacia nosotros. Es Él el que se ha dado completamente a nosotros. El que cree, el que espera, el que perdona, el que es fiel. De ahí que en esta fiesta, en cierto punto, sería muy bueno que experimentáramos o quisiéramos un alto y que pudiéramos experimentar el amor que Dios nos tiene. Pero después tenemos que dar el paso siguiente, amar como Él nos amó. Porque al final de cuentas, el celebrar el Sagrado Corazón de Jesús es una invitación para ti y para mí, para que nosotros podamos amar, igual que como Él nos ha amado. Lo he explicado en otros momentos, que en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, vemos como 3 niveles del amor, que el mismo Jesús nos invita a amar. Primero nos dice, amen. Después parece que nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero después lo aclara completamente, porque amar a tu prójimo como a ti mismo implicaría que así como yo me amo, voy a amar a mi hermano, a mi prójimo. Pero si yo no me amo, pues entonces no estaría obligado a amar a mi prójimo. No es así. Al final Jesús nos dice de una manera muy clara que el mandamiento nuevo que Él nos da es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Por eso debemos de entender que la medida del amor no es mi capacidad, sino la de Él. Que mi medida de perdón no es lo que yo pienso, sino como Él me ha enseñado. Ahora, en este evangelio
en donde dice que esto sucedió para que todos crean y para que se cumpliera la Escritura, me hace recordar aquel texto en Hechos de los Apóstoles, que el mundo va a creer en Dios cuando tú y yo estemos unidos, cuando no sean solamente historias románticas las que demos, sino cuando realmente vean que somos capaces de amarnos como Él nos ha amado. No estoy muy seguro si fue Gandhi o si fue alguien, uno de los budistas. Me parece que fue Gandhi, pero no quiero asegurarlo. Pero un budista muy prestigiado, él en una ocasión le preguntaron sobre qué opinaba del cristianismo. Y para sorpresa de todos, él habló muy bien de Jesucristo. Y le preguntaron, ¿y usted por qué no es cristiano? Y él con palabras más, palabras menos dijo, yo creo en Jesucristo. En quien no creo es en los cristianos. Y es que precisamente el mundo no va a creer solamente por palabras bonitas que demos. El mundo va a creer cuando demos testimonio. ¿Y cómo dar testimonio de algo que no hemos experimentado? Experimentemos que Dios nos ama hasta el momento, hasta el grado de dar la vida por nosotros. Y entonces nosotros seremos capaces de amar a nuestro prójimo hasta el grado que demos la vida. Celebrar el Sagrado Corazón de Jesús no es solamente una fiesta de llevar flores blancas y rojas como cuando yo era niño, sino más bien de llevar mi vida al servicio de aquellos que más lo necesitan, de dar mi vida, así como Él la ha dado por mí. Y en esta fiesta del amor del Sagrado Corazón de Jesús, donde celebramos que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que en su corazón solamente hay lugar para el amor, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tratar yo de pensar en el corazón de Jesús y llevarme esta pregunta a mi mente, ¿quién me ha amado así, tan grande? ¿Qué amor he experimentado yo? Pienso en mi mamá, una persona que indudablemente me amó hasta el último momento de su vida. Y recuerdo esta historia, que es más un cuento, por favor, es un cuento, no vayas a pensar que es una historia verídica, del amor de una madre, del amor de una mamá que puede ir mucho más allá de lo que imaginamos. Cuentan por ahí que un hijo muy mal agradecido se enamoró de una mala mujer. Y esta mala mujer despreciaba a este joven hasta el punto que esta mujer se cansó de él y le dijo, mira, si es verdad que me amas, entrégame el corazón de tu mamá y así veré si me amas o no. Aquel joven todo encaprichado por esa mujer que lejos de amar estaba más bien cegado, fue y efectivamente cobró la vida de su mamá, tomó el corazón de su mamá, lo puso en un pañuelo y salió corriendo para entregárselo a aquella mala mujer. Resulta que al ir corriendo, este muchacho se tropezó y se cayó. Y cuando él soltó el corazón y este rodó, se escuchó una voz que salía del corazón que le dijo a ese muchacho, hijo, ¿estás bien? ¿Te golpeaste? Pareciese que el Sagrado Corazón es aquel en donde solamente hay lugar para el amor. Y así como esa historia donde en el corazón de la mamá, lejos de reprochar al hijo lo que hacía, solamente se preocupaba por el hijo, así también nosotros debemos de llegar a un momento en donde no debemos de reprochar nada, sino más bien preocuparnos y ocuparnos de hacer el bien. Que a ejemplo del Sagrado Corazón, también nuestro corazón sea únicamente para amar. Que tengas un excelente día.